sin vivir en mí, y tan alta vida espero que muero porque no muero. Damos paso ahora a nuestra sección de vida y obra de Santa Teresa. Buenos días, María Ángeles. Buenos días, padre. Un saludo para todos. Continuamos en ese recorrido de nuestra Santa Teresa por tierras de Pastrana, en lo que supone la fundación de ese convento de los frailes, en esa ciudad donde la princesa de Éboli viene a ser la mecenas de que vayan a ese entorno a poder llevar adelante la fundación, tanto de frailes como de monjas. Sí, cuando estaban viendo la posibilidad de hacer una fundación de monjas, pues allí en la misma corte de Madrid, pues nuestra santa se encontró con dos personas muy interesantes, de una vida muy aventurera, que eran dos ermitaños, que eran Ambrosio Mariano Azaro y Juan Narduch, que ellos ya tenían un proyecto para hacer una fundación ermitaña. Entonces se encontraron dos personajes que ya mencionamos en el anterior programa, provenientes de Italia, curiosísimos, que son muy bien puestos en imagen en la película que se hizo de Santa Teresa, de Radio Televisión Española, de estos dos italianos provenientes de una vida ermitaña, y a la vez, pues, dos artistas también, porque Juan, ya conocido Juan de la Miseria, pintó uno de los retratos más famosos de Santa Teresa. Sí, eran unas personas, pues, de una vida muy, muy especial, ¿no? El Ambrosio Mariano, pues, estudió Derecho y Letras y era un hombre muy docto y un hombre de gran ingenio y, bueno, un tanto noveloso, sí, ¿no? Contaba así siempre todas las cosas de una manera un poco grandilocuente. Y bueno, pues vino hasta Córdoba para embarcar por el Guadalquivir, y como contamos en el programa anterior, pues al oír unos ejercicios de la Compañía de Jesús quiso unirse a ellos, pero al entrar en la iglesia, pues un día vio a un ermitaño, se bajó de la cabalgadura junto al oratorio, se resbaló y cayó sobre una espada que se rompió la espada en 3 pedazos. Uh-huh. Entonces él de repente vio que aquello había sido algo especial, milagroso, y decidió en ese año tomar el hábito, el año 1562. La vida de Juan Narduch, que luego será conocido como Juan de la Miseria, pues también era muy, muy especial, ¿no? Porque fue hijo de un cardador que entró primero como fraile franciscano, descalzo, pero que allí, bueno, en el convento no cuajó porque le expulsaron, porque decían que hacía mucho ruido y entonces que les molestaba al resto de los frailes. Y bueno, se puso a andar el Camino de Santiago y, como contamos en el programa anterior, pues tuvo un proceso de conversión muy especial, porque él veía que al que una fuerza le empujaba, que una fuerza le daba de comer, que una fuerza le daba de beber, y entonces se dio cuenta de esto y bueno, se conocieron los dos, eran amigos de juventud, se volvieron a encontrar en Tardón y allí se recogieron en la ermita de San Onofre. Podemos animar, María Ángeles, en esta época a todos aquellos que están haciendo el Camino de Santiago o lo están por hacer, a que pues puedan abrirse a la gracia, como es el caso del personaje que estamos mencionando, cómo encontró lo que va a ser su vocación, su destino en el Camino de Santiago. Así que bueno, ánimo, peregrinos. Sí, y cómo es un momento que la vida nos regala para encontrarnos con nosotros mismos. Porque tal y como acabo de decir él, que estaba en este convento franciscano sin parar de hablar y molestar a todo el mundo, sí, pues se encontró solo en el Camino de Santiago andando y por tanto tuvo tiempo para reflexionar sobre su vida y para encontrar que dentro pues tenía una fuerza que le empujaba, ¿no? Que era el Señor, que le iba empujando, que le iba llevando, y por tanto su vida cambió completamente. Un proceso de conversión andando, ¿no? En el camino. ¿Cuántas conversiones se producen en el Camino de Santiago? ¿Cuánto nos dice y cuánto nos incentiva a hacer peregrinaciones de esta índole? Sí, y bueno, pues ellos se animaron. ¿Y ellos se encontraron en el Camino de Santiago? No, luego se encontraron después en Tardón, ahí y donde hicieron en la ermita de San Onofre, es decir, luego ya se juntaron y lo que fueron era que iban a Madrid para poder pedir el permiso para hacer una nueva fundación sí, de tipo ermitaño, de vida ermitaño, ¿no? Y trataban de conseguir el apoyo para poderlo llevar desde un punto de vista económico. Y por tanto iban a hablar con el rey, ¿no? El rey en este momento ya habían visto que les podía dar un sitio en Aranjuez,
Pero, bueno, pues Ruy Gómez, que estaba en medio, como sabemos, muy cercano al rey, pues le dijo, oye, pues yo les puedo ofrecer la ermita de San Pedro en Pastrana. Y por tanto, como en este momento también estaba la santa, pues se juntaron y tuvieron una conversación así entre todos. Menudo lo que le cae a la santa. Ella con su idea de reformar los frailes y lo que va encontrando en el camino. Un San Juan de la Cruz que quería ser cartujo, estos dos italianos que querían ser ermitaños y bueno, iban todos para adentro. Sí, y bueno, esto también explica un poco pues todas las características de la propia Orden del Carmelo Descalzo, ¿no? Con todas estas personas que tienen distinta formación, distinta espiritualidad, ¿no? Y que son un poco como si dijéramos los fundadores de todo este movimiento espiritual y todo el movimiento religioso de la Santa, ¿no? Cuando Teresa habló con ellos en Madrid, ¿no? Y ellos le comentaron todo este proyecto de fundación, pues ella les dijo pues que estaba también llevando a cabo una reforma y una nueva orden de frailes descalzos, carmelitas, y bueno, pues les explicó y les dio a conocer las constituciones que tenía escritas, que sabemos que las tenía escritas a mano para las monjas. Los amigos nos cuentan las crónicas que estuvieron toda la noche leyendo las constituciones, y al día siguiente pues sí que le dijeron que estaban de acuerdo, y que esta ermita que tenían en Pastrana, que le había dado Ruy Gómez, pues que la ponían en manos de la santa para que pudiera allí fundar una segunda casa de frailes contemplativos carmelitas. Es decir, que bueno, así vemos cómo de repente la santa se encontró con esta fundación allí. Surge, sí, como cosas de la vida, ¿no? Que de repente, bueno, pues uno se encuentra con esto. Desde luego la lectura de la santa siempre es mucho más profunda y por supuesto Claro. es obra del Señor el que se encuentre con estas personas para poder llevar a cabo toda la orden en su rama masculina. ¿Qué es lo que hizo nuestra santa? Bueno, pues por una parte hablar con el obispo de Ávila, don Álvaro de Mendoza, ya sabemos que era un gran amigo, contándole el asunto, pues para también saber un poco su opinión, algo que sabemos de la santa, ¿no? Contar siempre con sus amigos para todo. Y mandó venir al padre Antonio, el prior de Duruelo, para que tomara posesión en nombre de la orden, ¿no? Y por tanto llevar un poco adelante todo esto. Sí, lo que supone la vida conventual de los nuevos frailes bajo la reforma de la Orden del Carmen. Sí. Una de las personas en las que siempre confiaba la santa para llevar a cabo todas sus cosas, y ya lo hemos dicho en programas anteriores, era nada más ni nada menos que el rey Felipe II. Sí. A uno le hace pensar, María Ángeles, en lo que supone un rey estar metido también en estos avatares, de lo que es fundaciones, de lo que son terrenos para construir, de lo que supone los líos a lo mejor entre los propios de la orden, y ahí está el rey pacificando, orientando, aconsejando, donando, en fin. Sí, con una relación personal con la santa, que podemos entenderla en algo que tiene que ver con la oración de encomendación, algo muy, muy teresiano también. Es decir, la santa oraba por el rey profundamente para que le fuera bien todo en su reinado, y por tanto entre ellos existía una relación muy profunda con el Señor en la oración de encomendación, de manera que la santa le comunicaba cosas al rey de la oración, Sí. que el Señor le hacía ver sobre el rey y sobre el reinado, ¿no? Eso es algo que yo al leerlo me ha gustado y me ha impresionado. Es decir, cómo Sí. eso nos demuestra cómo la oración para la santa es una ventana al mundo. Es decir, no es una oración autorreferencial, sino es una oración en la que el alma se abre al mundo entero, orando y rezando al Señor por él. En este caso, orando por el rey y por el reino de España, ¿no? Sí. También la conciencia de los reyes, sobre todo en ese tiempo, de lo que es velar por el bien del pueblo en cuanto al bien del alma y el bien físico, la defensa de la moral y la defensa física del pueblo español. Entonces, bajo esa concepción, pues se veía metido en todos estos, vamos a decir, santos líos,
porque él buscaba el bien del pueblo, el bien de las almas. Sí, sí, y la santa también, ¿no? A través de la figura del rey. Lo cierto es que el Señor, en la oración profunda, en el alma de Teresa, pues le habló, y le habló también de cosas del rey. El Señor le hablaba a Teresa, como hemos ido viendo, sobre todo lo que tenía que ver con la oración profunda. Hay un habla del Señor a Teresa que la voy a contar, ¿no? Que la he recogido y me parece pues muy significativa. Sí. El Señor le dijo a Teresa: Teresa, di al rey que se acuerde del rey Saúl. Ah. En este momento se estaban cuestionando muchas cosas, ¿no? Entre ellas la rebelión de los moriscos, y se censuraba la actitud del rey, que había mandado al frente de su ejército a su hermano don Juan de Austria, pero tan mediatizado por el Consejo que anulaba su capacidad de acción. De manera que le venía a decir que considerara siempre esto, ¿no? Que mirara la figura del rey David, un poco identificando a David con don Juan, y diciéndole que el pueblo lo miraba con simpatía y ella también. Es decir, como una lección de lo que puede pasar y de la interpretación del presente con palabras bíblicas, y que viene a mostrarnos, como digo, esta relación orante de Teresa con el Señor y con el rey en este triángulo, ¿no? Y que bueno, como que ella le iba diciendo cosas al rey, ¿no? Para que tuviera en cuenta lo que el Señor le iba diciendo. Cuando Felipe II leyó este mensaje, porque la relación entre ellos hasta este momento pues era epistolar, era a partir de cartas, pues tuvo muchísimas ganas de conocer a esta monja, ¿no? Que tenía muchas ganas de verla, porque realmente durante toda su vida el rey la consideró muchísimo, y Teresa mandó muchos más mensajes al monarca en este sentido, ¿no? Bueno, el día 8 de junio salió Teresa de Madrid y llegó a Pastrana, y a los 2 días pues estaba allí Fray Domingo Báñez. ¿Quién acompañaba a Teresa? Bueno, pues acompañaban 2 monjas, compañeras de carmelitas, y el capellán Fray Pedro Muriel, y también iba una mujer joven, doña Beatriz de Cisneros, que era criada de doña Leonor. Como vimos, bueno, pues dentro de la misma corte, pues Teresa había hecho como muy buenas amistades con todo el mundo, con la gente de servicio y con todas partes, Y aquí impresiona cómo Santa Teresa logra vocaciones de esos ámbitos de corte, sean de hijas de las señoras, de las grandes señoras, sea también doncellas, sirvientas, en fin. Es impresionante la labor vocacional de Santa Teresa. En esos ámbitos. Sí, llegaron a Pastrana. Y bueno, allí Pastrana había pertenecido a la Orden de Calatrava hasta el año 1541 y fue vendida a doña Ana de la Cerda, viuda del conde de Melito, y que se declaraba la propietaria. Se declaraba la propietaria de la siguiente manera: desde la hoja del árbol hasta la arena del río, y desde la arena del río hasta la hoja del árbol. Unos buenos mojones, así, de esos que identifican los terrenos en sus diferentes Era posesiones. la abuela sí, de doña Ana sí. de Mendoza, que ya era una señora de armas tomar por esta expresión de desde la hoja del árbol hasta la arena del río. Construyó ahí una casa fuerte con troneras y saeteras, construida a cal y canto, y con un jardín con sus fuentes y caballerizas con pesebres, en fin. Esta construcción la terminó su nieta, doña Ana de Mendoza y de la Cerda, princesa de Éboli, Sí. que contaba en ese momento 29 años, y que bueno, ya hemos hecho un retrato de ella, ¿no? De su manera de ser, pues un poco arbitraria, podemos llamar un poco caprichosa, terrible en algunas cosas, ¿no? Y cómo el equilibrio de esta mujer pues era su esposo Ruy Gómez de Silva, que bueno, era la discreción en persona, según Y que se será una pena consideraba. porque fallecerá al poco tiempo. Entonces, bueno, pues queda sin esta amparo que bien retrata María Ángeles. Sí, un señor muy importante que además era el rival del duque de Alba, y eran como los 2 polos de la corte del rey Felipe II. Y bueno, como sabemos, nuestra santa pues oscilaba entre estos 2 polos, padre, entre el duque de Alba Sí.
y entre Ruy Gómez de Silva. Es decir, que estamos hablando pues de como si dijéramos de las entrañas, ¿no? Del propio reinado del rey Felipe II. Pero la santa se llevó bien con las dos partes y siempre pues tuvo comprensión y tuvo cercanía con ambas ideas, ¿no? La idea para fundar Pastrana, el convento de las monjas, pues sabemos que fue de doña Ana, y que tenía que ver pues con todo el prestigio que había ido teniendo la santa y en la corte y lo que se hablaba de ella, y por haber oído a señoras como doña María de Mendoza, de la que ya hemos hablado, y de su prima doña Luisa de la Cerda, ¿no? Eso la impulsó a querer hacer a toda costa esta fundación. Pero claro, la relación de doña Ana con nuestra santa pues fue muy complicada, ¿no? Porque como vamos a ver fue el choque de trenes, podemos decirlo así. Así es como lo he visto yo cuando he ido leyendo y estudiando toda esta parte. Un choque de dos trenes muy fuertes los dos, ¿no? Uno de santidad y de vida espiritual y el otro de mundanidad, sí, y de superficialidad. Y que le resultó la santa con su don de gentes y con todo su carácter afable, que ya le vamos conociendo a medida que va avanzando en los programas, no pudo hacerse fácilmente con el cariño, con el apoyo, con la complicidad de esta señora, ¿no? ¿Cuáles son los choques, no? Yo los he ido un poco resumiendo para irlos poniendo y comentando. En primer lugar, doña Ana hizo un convento para que las monjas vivieran en verdadera estrechez, tan estrecho que por los pasillos las monjas casi no podían ni moverse. O sea, que entraba dijo que penen, vamos a hacer una cosa que sea de penitencia, sí, que las monjas no puedan casi ni pasar por los pasillos, ¿no? Y claro, Teresa tuvo que incidir para cambiar algunas de las paredes, para que fuera operativo. Es decir, es que, no sé, yo creo que cuando yo he leído esto, digo, ella pensó que voy a hacer como una especie de, no sé, de laberinto sepulcral, ¿no? Donde estas monjas pues penen aquí y pidan al Señor por todo, ¿no? O sea, sí, una cosa un poco fuera de la lógica de la santa, ¿no? Que era una mujer práctica. Una mujer pues de la tierra, ¿no? Basta ver los conventos que ella misma edificó aquí en Ávila de San José, como también de Malagón y la arquitectura que ella dejó. Sí, que no era para nada de pasillos súper estrechos donde las pobres monjas no pudieran ni pasar. Incluso luminosidad, jardín, ventanas, en fin, que entrara la luz de Dios y la alegría de lo que era vida consagrada, claro, al Señor. El segundo choque de estas dos mujeres fue porque doña Ana no quería fundar con renta. O sea, doña Ana quería fundar sin renta. Y así, cuando las monjas no tuvieran que comer, porque en Pastrana pues tampoco era un sitio donde pudiera haber otro tipo de ayudas y aportaciones a las hermanas, pues entonces ella sería la que las ayudaría. Ella lo planteaba como que estar sin renta era de mayor perfección, pero la santa lo veía completamente lo contrario, era que estar al servicio y al arbitrio de esta señora que iba a socorrer en las necesidades reales de esta comunidad en todo momento y se iban a encontrar siempre como si dijéramos, en dependencia de ella, ¿no? Sí. Y bueno, tuvo que intervenir el marido, don Ruy, para que doña Ana accediera a fundar con renta, como había sido la fundación de Malagón. Uh-huh. El tercer punto de discordancia entre las dos fue que doña Ana pidió a la santa que admitiera, sin conocerla antes, a una agustina de la Humildad de Segovia. Pero la santa dijo que ella no podía admitir a ninguna hermana sin haberla conocido antes, sí, sin que pasara incluso una prueba, es decir, que no podía, que tenía que hablar con ella. Y entonces, bueno, hubo un encontronazo entre las dos muy fuertes y para dirimir esto, pues se decidieron dirigirse al padre Domingo Báñez, a Alcalá. Y así el padre dijo que no le convenía recibir monjas de otra orden sin muy maduro y largo examen. Lógico. Lógicamente, ¿no? Porque en el fondo era una comunidad que se estaba formando, en donde iba a entrar una monja de otra orden y que tampoco conocía a la santa. Cuarto punto de choque de trenes. Doña Ana le pidió a Teresa que le dejara leer el libro de la vida, porque sabía que en él había revelaciones de Teresa. Choque, sí. Y
Y bueno, había revelaciones de todas sus gracias místicas. Teresa recurrió a las evasivas todo lo que pudo, intentó por todos los medios no dejarle el libro de la vida. Ana recurrió con toda su fuerza a su marido Ruy Gómez, y nos lo cuenta así la santa, diciendo: fueron tantos los ruegos de uno y de otro que se hubo de rendir, habiendo primero recibido palabra que sólo ellos lo habían de leer, advirtiéndoles los gravísimos inconvenientes, de lo contrario se podían seguir. Tuvo una victoria doña Ana sobre la santa, se hizo con el libro de la vida y le clavó a la santa, según el padre Efrén, ¿no?, que lo cuenta muy bien esto, le clavó un aguijón profundamente. ¿Por qué? Porque a los pocos días de haberle dejado el libro, era la comidilla de las criadas de palacio y de la corte de España. Sí. Donde se contaban con grandes risotadas, esto he recogido yo de uno de los procesos que lo cuenta la hermana Magdalena de la Cruz, fueron grandes las risotadas de palacio, y no menos las mofas, siendo movedora de todo la princesa. En fin, quiero decir que... Incluso usará luego, más adelante, este libro para llevarlo a la Inquisición también. Y será acusada de Santa Teresa. Sí, en fin, fue el aguijón final que le hizo clavó. una mala pasada. Sí, sí. Esta batalla perdida Santa Teresa frente a esta mujer, la princesa de Éboli. La verdad es que Teresa estaba indignada, triste y decepcionada, y se temía lo peor de ella. Y bueno, pensó volverse sin fundar, y bueno, lo único que tenía ya como más raíces para seguir adelante, ¿no? Porque ya tenía también la fundación de los frailes, como hemos estado viendo ahí mismo, y por tanto, bueno, la fuerza del marido, la relación con el rey, bueno. Es decir, ha habido dos venganzas muy duras de la princesa de Éboli con relación a la santa. La primera, que es el cuchicheo de toda la corte sobre las gracias místicas de la santa y todo lo que contenía el libro de la vida. Y la segunda, el enviar el texto al Tribunal de la Inquisición. Muy bien, María Ángeles, pues ponemos punto y seguido a esta fundación de Pastrana, que como pueden percibir nuestros oyentes, tiene mucha miga. Y en este caso pues estamos viendo lo que supone el choque de estas dos figuras, de estas dos mujeres, la princesa de Éboli, nuestra Santa Teresa, y nos quedamos con ganas de seguir, pero bueno, seguiremos en el próximo programa, Dios mediante. Sí, nos ha puesto toda la obra de la santa en la sociedad, en lo que hay en la vida, ¿no? Sí. El encontronazo entre personas que tienen distintas visiones, entre vidas basadas en la espiritualidad y la santidad y vidas mundanas, es decir, lo que es en definitiva la vida, ¿no? Muy bien, María Ángeles, pues seguimos. Muchas gracias. Un saludo para todos. Y llegamos al término de nuestro programa de la espadaña del día de hoy. Y es un tiempo de verano en el cual ya nos vamos encontrando y es muy idóneo para poder leer, así que pues recomendamos, sean todos estos libros que a lo largo de la espadaña vamos recomendando, de Santa Teresa, de otros autores, en fin, no dejar el meter un libro ahí en la mochila, en la maleta, en el coche, y aprovechar el tiempo de verano para recrearnos en estas lecturas. También queremos adelantarles que posiblemente el próximo programa de la espadaña podemos hacer un programa en directo ahí en los estudios de Radio María de Madrid, y de esta manera tener este contacto con nuestros oyentes, que muchas veces pues nos escriben, nos llaman a la central. Así que bueno, si es el caso y si logramos tener el programa desde los estudios centrales de Madrid, pues tener este contacto con nuestros oyentes y nos pueden llamar. Un saludo desde el Monasterio de la Encarnación, donde hacemos el programa de la espadaña, y en breve rezamos el Ángelus. Han escuchado en Radio María La Espadaña, un programa que dirige el padre Arturo Díaz desde el Monasterio de la Encarnación en Ávila.